Mi nombre es Jordi Díaz Ruiz, estudiante de Administración, y les voy a hablar sobre los bienes y derechos reales. ¿Qué es un bien? Un bien es todo aquel objeto susceptible a apropiación y está protegido por la ley. Para indagar en el concepto de bien, hablemos sobre cosa. Cosa es la realidad, como tal, de un objeto que puede estar sujeto a una relación jurídica. Dentro de los bienes existen diversas clasificaciones que veremos a continuación. Se encuentran los bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles son aquellos bienes que pueden trasladarse sin afectar su uso. Un ejemplo de esto puede ser el teléfono, la pluma, un automóvil o una computadora, ya que podemos disponer de estos y llevarlos a donde nosotros deseemos sin afectar su uso o dañarlos. Existen también los bienes inmuebles, que son aquellos que no pueden moverse sin afectar, pues, su funcionamiento. Un ejemplo de esto es una casa, ya que no puedes mover una casa sin dañarla o sin afectarla. También existen los bienes fungibles y no fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser cambiados por otros de su misma especie. Un ejemplo de esto es el dinero. Todos los días hacemos transacciones con esto, siendo pues cosas tan simples como dar cambio. Yo te otorgo a ti un billete de 20 pesos y tú me das 2 monedas de 10. Estos objetos, si bien son diferentes, tienen el mismo valor, lo cual pues los hace accesibles para poder realizar intercambios. Existen también los bienes no fungibles. Un ejemplo de esto son las pinturas, ya que son aquellos objetos que no pueden ser reemplazados. Una pintura, ¿por qué? En los museos encontramos pinturas que, si bien no tienen un valor por el objeto como tal, no pueden ser reemplazados por una reimpresión o porque alguien más realice este cuadro, ya que perdería su valor histórico, el valor del autor original o aquel valor que se le ha otorgado gracias pues con el paso de los tiempos. Existen también los bienes tangibles e intangibles. Los bienes tangibles son aquellos que pueden medirse, tocarse y pesarse. Y los bienes intangibles, que son aquellos que carecen de una de estas características. Un ejemplo de esto son las ideas, ya que las ideas son considerados como bienes, sin embargo, no se pueden tocar, no se pueden observar. Sin embargo, sí están sujetas a protección de la ley. También existen los bienes del dominio del poder público y propiedad de los particulares. Los bienes del dominio del poder público son aquellos que directamente pertenecen al Estado. Un ejemplo de esto son las áreas verdes que encontramos en nuestra localidad. Podemos disponer de ellas, sin embargo, no somos dueños de estas, sino el Estado. Dentro de estos existen los bienes de uso común, los destinados a uso de servicio público y los bienes propios del Estado. También existen los bienes de los particulares, que son aquellos que sí tienen una persona como tal que se considera el dueño legalmente, y nosotros no podemos usar este bien sin antes tener la aprobación del dueño. Existen también los bienes mostrencos y bienes vacantes. Los bienes mostrencos son aquellos bienes muebles abandonados o perdidos. Un ejemplo de esto puede ser una billetera en la calle, que simplemente la encontramos. También existen los bienes vacantes, que son los bienes inmuebles que no tienen dueño cierto o no conocemos este. Para esto debemos de dar aviso al Ministerio Público, el cual pondrá a disposición del juez el caso para poder declararlo vacante. Y tú, como denunciante de un bien vacante, obtendrías la cuarta parte del valor de este bien si no se encuentra su dueño. También existen los bienes consumibles y no consumibles. Los bienes consumibles son aquellos que con su uso pues se deterioran o se destruyen inmediatamente. Un ejemplo de esto es la comida, ya que una vez consumida pues no puede usarse otra vez. También existen los bienes no consumibles, que son aquellos que pueden usarse varias veces y de forma prolongada. Si bien sí pueden tener un desgaste, no es tan eh, específico, no es tan alarmante como los bienes consumibles. Además existen los bienes divisibles e indivisibles, que como su nombre lo dice, los bienes divisibles son aquellos que se pueden dividir, que se pueden fraccionar. Sin embargo, sus partes deben de tener las mismas propiedades que el todo para poder considerarse como un bien divisible. Y los bienes indivisibles son aquellos que no pueden fraccionarse. Un ejemplo puede ser una mascota, que si bien puede ser un bien, también puede ser como un sujeto. Pero cualquiera de las dos formas, no podemos dividir un cachorro.
Aquí entramos al tema de los derechos reales, tomando como previo conocimiento el que son los bienes y sus clasificaciones para poder entender por qué esta rama del derecho es tan importante para nuestra relación entre particulares. El derecho real es aquel poder jurídico que obtenemos para poder disponer de un bien de forma total o parcial de forma económica. De aquí surge el derecho de los bienes, que es aquel que busca regular las distintas clases de bienes, además de que busca dar solución a conflictos de intereses dentro del derecho real. También existe el derecho real y el derecho real accesorio. El derecho real principal son aquellos derechos que tú tienes sobre la materia del objeto, sobre el objeto como tal. Y también existe el derecho real accesorio, que por su contraparte es el valor jurídico que tú tienes sobre el valor de la cosa de forma monetaria, no como tal física, sino el valor pecuniario que éste adquiere. Además, surge el derecho de persecución, que es aquel poder que se le da al titular de un derecho para poder exigir o obtener un bien sin importar quién lo esté detentando. Un ejemplo de esto puede ser un embargo, ya que si bien los bienes son de tu propiedad por alguna deuda sin pagar, estos pueden ser confiscados por la autoridad. Además de que existe el derecho de preferencia, que simplemente es la priorización de un sujeto ante un derecho. Un ejemplo de esto puede ser en un contrato o en un testamento, ya que, en ejemplo, un esposo está casado con una persona. Si éste llegara a fallecer y no tuviera testamento establecido, todos los bienes se pasarán a manos de su prometida o su acompañante legal, dándole preferencia a este sobre todos los demás familiares que pudiera tener. Además de que podemos hablar sobre que en el derecho real existen diferentes clases, que veremos a continuación. Para poder entrar en materia de esto, tenemos que hablar sobre la posesión. Y es que se dice que tú posees una cosa cuando puedes ejercer un poder de hecho sobre esta, excepto cuando el dueño te haya encargado el bien. Existen dos tipos de posesiones, la posesión original y la posesión derivada. La posesión original es aquella que obtiene el dueño original de la cosa, el dueño real. Y la posesión derivada es cuando tú tienes el bien en usufructo, que lo veremos a continuación. Continuando con el tema de posesión, hablamos sobre la ocupación. La ocupación es cuando tú tomas posesión permanente de un bien buscando apropiarte de ella. Pero para poder tener una posesión debe de ser de forma pacífica, tú debes de encontrarte como concepto de propietario, debe de ser continua y debe de ser pública. Después de esto existe la prescripción, que es una forma en la que puedes adquirir un bien por el transcurso del tiempo y claramente siguiendo las reglas de la ley. Para poder prescribir un bien debe de pasar cierto tiempo, como bien dijimos. Para un bien mueble debe de pasar de 3 a 5 años y para un bien inmueble de 5 a 10. El derecho de propiedad es el derecho real que te faculta para poder usar, disponer de una cosa con, evidentemente, las limitaciones de la ley. Y existen diversos tipos de propiedad. La propiedad pública, que es aquella que es el Estado su dueño; privada, como bien ya lo vimos, que tiene un sujeto específico legal; y la social, que es aquella que busca proteger a los grupos vulnerables, como pueden ser las personas que se encuentran en un estado rural. En los tipos de propiedad te da el derecho de usar de una cosa, que es poder obtener utilidad de esta misma. El derecho de gozar es poder percibir frutos o beneficios del bien. Y el derecho de abusar, que es poder realizar con este actos materiales o actos jurídicos. Por ejemplo, la enajenación del bien. Dentro de la propiedad existe un estado en el que se considera como copropiedad, que es cuando un bien le pertenece a varias personas, pero este no puede ser dividido.
Dentro de esta copropiedad existe la mediaría, que es simplemente la pared que divide dos predios. La pared se encuentra sujeta a la pertenencia de ambos dueños, de uno y del otro predio, pero al encontrarse a la mitad y no poder ser dividida, se considera como mediaría o copropiedad forzada. Para que pueda terminar una copropiedad, debe de existir la división de la cosa común, en este caso, pues, la barda, valla o muro que se encuentre. La consolidación de las partes, lo que significa que ambos predios se unifiquen en uno solo, en un solo dueño. Su enajenación, que es cuando ponemos a este de forma pues monetaria a poder obtener frutos de este. O su destrucción o pérdida, que directamente la barda, valla o muro se destruye. Y aquí hablamos del usufructo, como antes mencionamos, siendo el derecho real que se le otorga a una persona para poder disponer de un bien sin ser titular de este, siempre y cuando pues no lo deteriores o no afecte su forma. Además existe la servidumbre, que este es el gravamen real que se impone sobre un bien inmueble a favor de otro. Existen diversos tipos de servidumbre. La servidumbre continua, que es cuando pues no tiene limitante de uso y depende de un hecho humano. La servidumbre discontinua es aquella que no depende de un hecho humano. Además, existe la servidumbre aparente, que es aquella que se anuncia como servidumbre, ya sea pues en algún documento o en algún letrero o algún cartel. Y la servidumbre no aparente, que nosotros pues disponemos de ella y parece que no es una servidumbre. Se encuentra la servidumbre legal, que es la que se impone por el Estado sin tomar en consideración a las partes, tomando el bien con su valor privado y público. Y la servidumbre voluntaria, que es aquella que el dueño de un predio, pues de forma voluntaria y de conveniencia, pues dispone cierta parte del terreno para poder ser usada como servidumbre. Aquí también existe el derecho de accesión, que es el derecho que se regula y te da la capacidad de tener, pues, derecho y proteger todo aquello que se incorpora a un bien, todo aquello que está edificado, plantado, sembrado, construido dentro de un terreno. Si tú tienes una parcela y realizas plantaciones sobre estas, tú tienes el derecho de obtener beneficios de, pues, cuando estas florezcan. También existe el derecho de superficie, que es la facultad que un dueño le otorga a un tercero para poder disponer del terreno y hacer con él lo que a él le plazca, siempre y cuando pues sea acordado. No sé, puede construir o puede hacer algún tipo de siembra, pero mientras permanezca el contrato, el titular puede obtener beneficios de este bien, de este proceso o construcción que se realice en dicho terreno. Y es así como llegamos al fin del tema del derecho real. Muchas gracias por su atención. Como proyecto final en conceptos jurídicos fundamentales, mi nombre es Jordi Díaz Ruiz. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.